Entonces empezamos, ¿sí? Bien, hoy vamos a ver el tema de momento estático, momento de inercia, baricentro y radio de giro. Con eso, con lo que le voy a explicar hoy, yo creo que el práctico 15 lo van a poder hacer. Bien, entonces empecemos. Bien, fíjense que acá les anoté unas fórmulas para que se pueda entender la clase, ¿no? Bien, acá tenemos el momento estático, ¿sí? El momento estático generalmente se la representa de esta forma, ¿sí? Pero acá lo anoté de forma más desarrollada, ¿no? ¿Sí? Se llama momento estático de primer orden, ¿sí? Esa S que ustedes ven así, una S, eso significa momento estático, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean una S, hace referencia a un momento estático, ¿sí? Y como podrán observar aquí, como tiene SX, SY, significa momento estático con respecto al eje X. Cuando ustedes tienen SY, sería momento estático con respecto al eje Y. Bien, para este caso, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Esta ρ que ustedes observan acá se llama densidad, ¿sí? En este caso, esta densidad para nosotros va a ser 1. Bien, esto es más que todo para simplificar la operación, ¿no? O la integral. Pero algunas veces el ingeniero se lo da como dato. Puede decir que este valor valga X, valga Y, depende, ¿no? La situación. Pero cuando no les dice nada, generalmente vale 1, ¿sí? Vale la unidad. Bien, entonces simplificando, fíjense que el momento estático con respecto al eje X, ¿cuánto vale? Integral de la región y coloca una variable Y, en este caso por diferencial de área. Ahora, cuando hace el momento estático con respecto al eje Y, ¿sí? En este caso, fíjense, de la misma forma simplifica y acá se nota entonces integral de la región X diferencial de área. Ahora, observen algo muy importante acá. No sé si lo pueden ver ahí. Cuando ustedes anotan el momento estático con respecto al eje X, fíjense que aquí se nota Y, ¿no? Cuando hacen el momento estático con respecto al eje Y, acá notan X, ¿sí? ¿Se ve, no? Eso sería entonces como ustedes diferencian, ¿no? Bien, cuando es X, acá se coloca una Y. Y cuando es, en este caso, Y, acá se lo coloca una X. Bien, esa sería entonces la diferencia entre ambos, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros hallamos el momento estático? ¿Cuándo vamos a encontrar ese valor? A veces en la pregunta del examen solo dice encontrar el momento estático con respecto al eje X. O bien dice encontrar con respecto al eje Y. Ahora, si por alguna razón en el examen les pide encontrar el centro de gravedad o baricentro de la siguiente figura o ejercicio, ¿no? Para eso se utiliza el momento estático, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen, para encontrar el centro de gravedad en el eje X, es el momento estático SY dividido entre el área, ¿bien? Ahora, esto nosotros en su forma diferencial sería esto, ¿no? Recuerden que SY es esto, ¿no? Y a eso estamos reemplazando ahí. El diferencial de área, en este caso, sería esto, ¿no? Y esto sería en su forma diferencial y esto sería el área. De la misma forma se expresa, en este caso, el centro de gravedad con respecto al eje Y. ¿Bien? Acá pueden observar, ¿no? El momento estático con respecto al eje X dividido entre el área. En su forma diferencial o integral sería de esta forma, ¿no? Ahora, por tanto, el centro de gravedad lo conocemos de esta manera, ¿no? ¿Bien? Con una rayita encima en X es centro de gravedad con respecto al eje X y centro de gravedad con respecto al eje Y. Bien, esas serían entonces las fórmulas. Entonces vuelvo a aclarar, ¿no? Si en su examen les pide el momento estático con respecto a un eje, ya sea ¿bien? Esta fórmula de ahí, ¿sí? La que acabamos de explicar. ¿Bien? Esta acá. Depende de la pregunta, ¿no? Muchas veces las preguntas solamente respecto a X y solo tienen que hacer esta integral y aumentar una variable Y, ¿no? ¿Sí? Ahora, en caso que les pida el baricentro, ya ahí sí o sí tienen que encontrar esto, ¿no? Para poder encontrar el centro de gravedad. ¿Bien? Esa sería entonces la explicación de esto. Ahora vámonos al momento de segundo orden, o también conocido como inercia. Recordemos que este es de primer orden y este es de segundo orden. ¿Bien? ¿Cuándo utilizo el segundo orden? Cuando la pregunta me pide hallar momento de inercia polar. Fíjense. Entonces, en este caso, ustedes tienen que irse a esta fórmula.
O cuando la pregunta les dice encontrar el radio de giro respecto al eje X, fíjense que esta es la fórmula, ¿no? En este caso, el radio de giro respecto al eje, esta es la fórmula. ¿Bien? Eso sería entonces la explicación con respecto a las fórmulas. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se va entendiendo? Sí, Les pregunto. No sé si puedes volver a explicar, por favor, eso del momento estático y baricentro, por favor. Ya, volvemos a explicar entonces. Van a leer en su práctico número 15. Hay preguntas que dicen, ¿no? O sea, todavía no hemos avanzado en lo que es el tema de área de superficie porque es un poquito largo, ¿no? No me dio tiempo para preparar esa presentación, ¿sí? Pero para que ustedes vayan avanzando con su práctico, si ustedes se fijan en el práctico 15, la mayor parte es encontrar el radio de giro, el momento estático o el centro de gravedad, ¿no? Bien. Entonces, cuando ustedes quieren encontrar el momento estático con respecto al eje X, esta es la fórmula acá, ¿no? Sx. Bien. Cuando les pide el momento estático con respecto al eje Y, esta es la fórmula, Sy, ¿no? Ahora, si ustedes ven la diferencia acá, esta es la fórmula general, ¿no? Pero en este caso estamos diciendo que ese ρ vale 1, ¿no? Bien, este ρ de acá, bien, vale 1. Bien, ahora, algunas veces en el práctico o algún examen, a veces le dice que ese ρ vale 2 o vale 3 o vale 2x, 2y, ¿sí? O sea, no siempre va a valer 1, ¿no? Pero en caso que no les diga nada, ustedes consideran que vale 1, ¿sí? Y simplificando eso, la fórmula quedaría de esta forma, ¿no? La fórmula. ¿Bien? Ahora, fíjense, lo mismo pasa para SY, ¿no? Ahora, para que ustedes vean la diferencia entre SX y SY, fíjense, SX, integral de la región, y se anota Y, ¿no? Por diferencial de área. En cambio, en SY, integral de la región, y se anota X. Es como si va cruzado, ¿no? YX o XY, por diferencial de área. Recordemos que la unidad de esto es unidades cúbicas, ¿no? ¿Sí? Bien, porque tiene el diferencial de área por esa Y, se hace unidades cúbicas, ¿no? Bien, esas es las unidades que tienen el momento estático. Bien, ahora, cuando ustedes utilizan, bueno, una es cuando la pregunta le dice encontrar el momento estático con respecto al eje X. La otra opción que ustedes sí o sí tienen que encontrar el momento estático es cuando el ejercicio les pide encontrar el centro de gravedad de la siguiente figura o el baricentro, ¿no? En este caso sí o sí ustedes tienen que encontrar Sx y Sy, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que la fórmula van a utilizar sí o sí, ¿no? ¿Okay? Esto es en su forma normal y esto en su forma diferencial. ¿Sí? Lo mismo acá, en su forma normal, en su forma diferencial. ¿Sí? Entonces, estos dos valores dividen y tienen el centro de gravedad de la figura que ustedes quieran. ¿Bien? Eso es en su forma. De esa manera ustedes identifican, ¿no? Cuándo encontrar el momento estático y eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. Ya. Yo creo que con el ejercicio que hagamos le van a entender mucho mejor. ¿Bien? Ahora, acá en el momento de segundo orden, ¿cuándo utilizan estas fórmulas? Cuando la pregunta les dice encontrar el momento de inercia polar o encontrar el radio de giro con respecto al eje X, esta es la fórmula. El radio de giro con respecto al eje Y, esta es la fórmula. Bien, fíjense que raíz, en este caso de la inercia con respecto al eje Y, dividido entre el área de la figura, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? El radio de giro con respecto al eje X es raíz, en este caso el momento de inercia con respecto al eje X, dividido entre el área de la figura. Bien, estas serían entonces las fórmulas que van a utilizar. Bien, eso. Listo. A continuación, vamos a ver algunas fórmulas o algunas figuras. Bien, para nuestro ejercicio vamos a utilizar estos dos. Bien, estos dos acá. Fíjense la diferencia. Este es el momento de inercia con respecto al eje X. Fíjense, por eso, o sea, recordemos que la inercia se representa con la letra I, ¿no? Por eso que aquí dice IX. X porque este es el momento de inercia con respecto al eje X. ¿Bien? ¿Listo? Entonces dice que es pi por radio a la cuarta dividido entre 4. Pero si ustedes quieren tener el momento de inercia
en este caso, de un cuarto de circunferencia, ¿qué es lo que hacen ustedes? Dividen esto entre 4, ¿no? Porque quieren solamente la cuarta parte. Entonces sería pi radio a la cuarta, o sea, esto, ¿no? Dividido todo esto entre 4. Y fíjense que la fórmula del momento de inercia con respecto al eje X para una figura de un cuarto es esta, ¿no? Pi por radio a la cuarta, 4 por 4, 16, ¿no? ¿Sí? Entonces esta sería la fórmula. ¿Bien? Esa aclaración hacemos y más abajito tenemos el momento de inercia de un rectángulo. ¿Sí? Fíjense que esta es la base, esta es la altura. Entonces el momento de inercia para esta figura es igual a la base por altura al cubo dividido entre 3. Pero fíjense que esta fórmula es para respecto al eje X, ¿no? Si ustedes quieren hallar el momento de inercia con respecto al eje Y, es la misma fórmula, pero la diferencia es la siguiente, ¿no? En este caso, este de acá se convierte como la altura, ¿no? Por eso va a base al cubo, ¿no? Y esta acá se convierte en la base. Vuelvo a aclarar, ¿no? Cuando ustedes hallan el momento de inercia con respecto al eje X, la base es normal, ¿no? Y la altura es al cubo, ¿sí? Eso sería con respecto al eje X. Pero cuando quieren hallar con respecto al eje Y, este es como si fuera su base y este es como si fuera su altura, ¿no? Por eso es que aquí cambia la fórmula. Se nota la diferencia, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando quieren hallar Y, la que antes era su altura se convierte en base. Bien, pero se siguen manteniendo los nombres, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Eso. Acá abajito les anoté los nombres. Dice momento de inercia respecto al eje X, momento de inercia respecto al eje Y. ¿Bien? Esta X y esta Y hacen referencia con respecto a qué eje se está encontrando. ¿Bien? Esa sería entonces la aclaración acá. ¿Bien? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, Ya. Por si acaso hay más figuras, ¿no? Hay para un triángulo y otras figuras más. ¿Ya? Eso. Bien, acá nosotros, ustedes pueden ver que su práctico, esto ustedes ya lo pueden ir trabajando, ¿sí? Con esto que le vamos a explicar hoy. ¿Bien? Ahí tienen, ¿no? Bien, fíjense que la pregunta dice, determinar el momento de inercia. Fíjense que le está pidiendo esto, ¿no? Respecto al eje X y respecto al eje Y. Fíjense que en la pregunta 11 determinar los momentos de inercia. Entonces, les está pidiendo encontrar X y Y, ¿no? Para cada figura. El momento de inercia, fíjense que el momento de inercia polar es nada menos que la suma, acá está, ¿no? Es la suma de Ix más Y, ¿no? ¿Sí? Eso. También les pide encontrar los radios de giro con respecto, en este caso, respecto al eje X, respecto al eje Y, ¿no? O sea, le está pidiendo encontrar estos radios de giro, ¿no? Tanto X y tanto en Y. ¿Bien? Entonces, eso tienen que hacer para cada figura que ustedes ven acá. ¿Sí? Para los 12 dice ahí. ¿Bien? ¿Se entiende lo que le está pidiendo la pregunta, no? Bien. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a hacer un ejemplo de esta cantidad que son 12. ¿Bien? Vamos a hacer esta figura. ¿Bien? Bien. Primeramente, si ustedes ven acá los datos, el radio de acá vale 225 milímetros, ¿no? Para la semicircunferencia, que en este caso que es un cuarto de circunferencia, ¿no? Este triángulo, fíjense, en este caso es 375 milímetros, ¿sí? Y en este caso nos da la altura, ¿no? ¿Sí? Bien. Ese sería entonces o el ejercicio que nos pide encontrar. Ahora, de este ejercicio tenemos que hallar las tres cosas, ¿no? Bien. Lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que la figura acá, nosotros podemos identificar dos formas, ¿no? Esto acá sería la semicircunferencia, ¿sí? Y luego sería un triángulo, ¿no? ¿Sí? Un triángulo de esta manera, ¿no? ¿Cuántas figuras vemos ahí? Dos figuras, ¿no? Un triángulo no, y una semicircunferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces identificamos qué figura estamos observando, ¿no? ¿Bien? Listo. En base a eso, entonces, recordemos que tenemos dos áreas diferentes, ¿no? No podemos hacer el ejercicio como si fuera uno solo,
sí o sí tenemos que hacerlo como si fuera, o sea, tenemos que encontrar por separado, ¿no? Y luego sumarlo para tener el valor total, ¿sí? Bien, eso vamos a hacer. No, ya, primeramente, acá copiamos, ¿bien? Figura 1, figura 2, ¿no? Tenemos dos figuras ahí. Ahora, en este caso, la semicircunferencia, el 1/4 de circunferencia no habría problema, ¿no? ¿Sí? Ya la fórmula es conocida, ¿no? ¿Bien? ¿Bien? Pero en este caso nosotros tenemos que encontrar, en este caso, el momento estático. Bien, vamos a hacer este ejercicio completo para que sepan cómo hallar momento estático. O sea, todo completito, ¿ok? Bien, entonces, primeramente vamos a hallar el baricentro. XY, o sea, el baricentro en X y en Y, ¿no? Pero para que nosotros encontrar el baricentro, sí o sí tenemos que encontrar el momento estático, como dijimos al comienzo, ¿no? ¿Cuándo voy a encontrar el momento estático? Cuando sí o sí tengo que encontrar el baricentro, o también conocido como centro de gravedad. Entonces sí o sí tenemos que hallar el momento estático. Y van a ver que en otras preguntas más atrás les pide encontrar solamente el momento estático, o respecto al eje X o respecto al eje Y, ¿no? ¿Bien? Entonces, primeramente ustedes tienen que acá anotar la fórmula. ¿Bien? El momento estático, ¿a qué es igual? Según fórmula. Bien, acá lo voy a hacer de esta manera, ya que no lo anoté aquí. Lo voy a hacer así. El momento estático dijimos que era integral, ¿no? ¿Sí? En este caso, como es X, aquí va a ser Y, ¿no? Por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, Entonces, fíjense que acá a mí no me conviene trabajar en coordenadas cartesianas este 1/4 de circunferencia porque se me va a hacer demasiadamente largo. Entonces lo voy a trabajar en coordenadas polares. Entonces, recordemos que ese valor que está acá, esa Y, nosotros en coordenadas polares, ¿cómo la representamos? R por seno de tita. Si nosotros quisiéramos encontrar X, sería R por coseno de tita, ¿no? ¿Sí? Más que todo esto es debido a la descomposición de un triángulo, ¿no? Acá lo voy a dibujar. Si acá es tita, ¿sí? Si yo quiero encontrar aquí X va a ser igual a R, ¿sí? A R por, en este caso, por coseno de tita, ¿no? Aquí sería coseno, pero si quiero encontrar este valor acá sería R, ¿sí? Por seno de tita, ¿no? De ahí es lo que estoy encontrando ese valor, ¿ya? Entonces, esa Y que ustedes observan ahí, en coordenadas polares, va a ser R por seno de tita, ¿no? Si ustedes quisieran expresar X, sería R por coseno de tita. Es como descomponer X y Y, ¿no? Bien. Es por eso que acá directamente pueden observar lo siguiente. En vez de colocar Y, estoy colocando R por seno de tita. Pero recordemos que el diferencial de área en coordenadas polares es R de R de tita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Bien? Entonces, si yo reemplazo esa Y por diferencial de área, directamente voy a multiplicar, ¿no? R por R va a ser R cuadrado por seno de tita, diferencial de tita de R, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces quedaría el diferencial, ¿bien? ¿Bien? Multipliquen, ¿no? R por R, R cuadrado, por seno de tita de R, ¿bien? Entonces, todo esto representa esa expresión que hace un momento dijimos, ¿no? Esto, ¿no? Esa Y por diferencial de área. Recordemos que el diferencial de área para nosotros es esta, ¿no? Este de acá. Y esa Y es esto, ¿no? Entonces multiplicando estos dos valores, directamente queda R cuadrado por seno de tita de R. ¿Bien? Ahora vámonos a los parámetros de integración. Como ustedes pueden ver acá, los parámetros de integración para este ejercicio de acá va a ser el siguiente, ¿no? En R, ¿sí? En R fíjense que va a ser de ¿cuánto? De 0, ¿sí? De 0 hasta R, ¿no? ¿Sí? Como pueden ver ahí, de 0 a R. En este caso, por eso coloco ahí de 0 a R para el diferencial de radio, ¿no? ¿Bien? Ahora, en el otro caso,
¿El ángulo de dónde empieza acá? Fíjense que empieza de pi hasta dónde. Bueno, en realidad empieza de pi medio, ¿no? ¿Sí? De pi medios. Pero recuerden que acá es 0, pi medios, y acá sería pi, ¿no? Dando la vuelta acá sería 2 tercios, si no me equivoco, 2 tercios de pi. Y acá sería 2pi, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que el ángulo de tita solamente va desde aquí hasta aquí nomás, ¿no? Por eso que aquí los parámetros de integración para el ángulo tita es de pi medio a pi. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Entonces ya tenemos planteada la integral, ¿sí? La integral acá, que es de esta manera, ¿no? Esta es la integral, en su forma polar, ¿no? Por tanto, nosotros decimos lo siguiente. Tengo que integrar primero el radio, ¿no? Entonces, acá, seno de tita va a quedar seno de tita, ¿no? R sería la variable, entonces, recuerden, ¿no? Al exponente se suma más 1 y la misma cantidad se repite abajo, por eso que queda R cubo sobre 3. Parámetros de integración de 0 a R. ¿Bien? Ahora, si ustedes reemplazan de 0 a R, directamente quedaría R cubo sobre 3, ¿no? Sí, ¿no? Listo. Una vez que ya tengo la integral con respecto al diferencial de R, ya queda esto, ¿no? Ahora solo me tocaría integrar esto, ¿no? Con respecto de tita. Integral de seno, ¿cuánto sería? Recuerden que la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Por tanto, la integral de seno va a ser menos coseno. Entonces, la integral de seno de tita es menos coseno de tita. Parámetro de integración de pi medios a pi. Reemplazo el parámetro superior, va a quedar menos coseno por pi más. Bien, acá, por si acaso, es negativo, ¿no? ¿Sí? Pero el menos, o sea, recordemos que nosotros acá cuando notamos es parámetro superior, ¿no? ¿Sí? Y decimos a continuación menos, ¿sí? Decimos menos, y después decimos menos el parámetro inferior, ¿no? Y ahí cerramos, ¿no? En este caso, acá se está haciendo de forma directa, ¿sí? De forma directa. Porque fíjense que ese menos con el menos de acá, o sea, este menos con este menos acá se hace positivo acá. Por eso directamente queda más coseno del parámetro inferior, que sería pi medios. ¿Ok? Entonces, haciendo esa aclaración, directamente es por eso que aquí queda positivo, ¿no? Entonces, coseno de pi es menos 1. Coseno de pi medio es 0. Entonces, directamente, como coseno de pi es negativo, menos por menos se hace más. Directamente, entonces quedaría 1. 1 por radio al cubo dentro de 3, directamente quedaría esto acá, ¿no? R cubo sobre 3. Entonces, el momento estático con respecto al eje X para un cuarto de circunferencia es R cubo sobre 3, ¿no? ¿Sí? Esa sería entonces la forma como se encontró el momento estático con respecto al eje X solamente para un cuarto de circunferencia. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. ¿Se escucha lo que estoy hablando, no? No está cortado, ¿no? Se escucha Chicos. bien. Se escucha bien. Ah, ya, sigamos entonces. Ya. Excelente. Ya. Como están grabando la clase, yo creo que la van a mirar después y ahí se van guiando. Bien. A continuación, como ya tenemos el momento estático con respecto al un cuarto del semi de la circunferencia, ahora nos toca encontrar el momento estático de este rectángulo, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que acá no nos da la ecuación o la función, ¿no? Directamente nos da que acá vale 375 y acá vale 225, ¿no? Como el radio acá es 225, entonces aquí vale también 225 en este caso milímetros, ¿no? Ahora, entonces yo voy a nombrar este D, ¿sí? Ahora, por tanto, el punto 1 sería la distancia D, o sea, para XD y para Y0, ¿no? Y para el punto 2 sería para X0 y para YR, ¿sí? O sea, este valor de R, ¿no? Listo. Entonces, nosotros para poder encontrar la ecuación de la recta vamos a aplicar esto, ¿sí? Acá se puede ver. Esta es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta.
Bien. Esta de acá. Bien. Esta es la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Esta y menos y, o y1 es del punto 1, ¿no? X menos x del punto 1 igual a y2 del punto 2 menos y1 del punto 1, x2 del punto 2 menos x1 del punto 1, ¿no? ¿Sí? Recordemos acá el punto x1 y1, ¿no? El punto 2 x2 y2, ¿no? A eso se referencia estos x1 y x2, ¿no? Bien. Ahora fíjense que acá directamente estoy reemplazando, ¿no? Y1, ¿cuánto vale acá? Vale 0, ¿no? Por eso aquí es 0. X1, ¿cuánto vale acá? D. Por eso directamente coloco D. ¿Y cuánto vale Y2? Del punto 2 vale R. ¿Sí? Ahí está R. Y1 vale 0. Y fíjense que estoy reemplazando, ¿no? X2 vale, en este caso 0. Y X1 vale D. Acá resolviendo esto, directamente quedaría que Y va a ser a X menos D menos R sobre D, ¿no? Y por tanto la ecuación de la recta va a quedar igual a menos R sobre dx más R. ¿Bien? Ahora, nosotros despejando el valor de x, ahí, estamos despejando x, ¿no? Bien, vamos a despejar x. Y directamente esta función es expresada en valor en función de y esta sería la función expresada en función de x, que sería d menos d tercios, diré d sobre 3, diré d sobre r, ¿no? Por y. ¿Bien? Aquí x y y son variables y fíjense que los valores de d y r ya conocemos. ¿Cuánto vale d? 375. ¿Cuánto vale r? Vale 225. ¿Bien? Entonces nos vamos acá para poder plantear la integral. Bien. Como podrán ver acá, estoy utilizando directamente coordenadas cartesianas. No necesito utilizar coordenadas polares porque no hace referencia a un círculo, ¿no? Bien. Por tanto, acá, como ya tenemos despejado aquí x, ¿sí? X, bien, por eso voy a utilizar la función en función de x, ¿no? Bien, entonces acá, como hemos despejado x, entonces voy a utilizar de x de y, ¿no? Porque mi función la tengo despejada con respecto a x. Ahora, si ustedes quieren, también puedo utilizar con respecto a y, eso es opcional, bien, acá voy a utilizar x. Por tanto, entonces, el recorrido en y, ¿de cuánto a cuánto sería ahí? Cuando me refiero al recorrido en y, me refiero a esto, ¿sí? Por ejemplo, esto acá sería y, ¿no? Va a ser, para el diferencial de y, va a ser desde 0, ¿sí? De 0 hasta r, ¿no? ¿Sí? Hasta r. Se podría decir directamente de 0 a 225, pero coloquemos de forma genérica, ¿ya? De 0 a r, ¿bien? Ahora, la función que está antes, ¿cuál sería? La función que está antes. Bien, lo vamos a analizar así, ¿ya? Para que se entienda. La función que está antes, acá, esto vale x igual a 0, ¿no? ¿Sí? S vale igual a x igual a 0. Voy a escribir acá. Esto vale x igual a 0, ¿no? Y la función que está después, que este de acá, ¿no? Esta recta que viene así, esa la representa este de acá, ¿no? Este de acá la representa. Por tanto, digo, de 0, ¿sí? Va a ser de 0 a r, o sea, para el recorrido, ¿no? De 0 a r, la función que antes sería x igual a 0, ese va abajo, y la función que viene después, ese va arriba, ¿no? Que sería d menos dr sobre y. Por y diré, ¿sí? Por y. ¿Bien? De esa manera se plantean entonces los parámetros de integración para este ejercicio, que en este caso sería para el triángulo, ¿no? Bien, a continuación nos tocaría integrar, ¿no? ¿Sí? Vamos a integrar. Entonces digo lo siguiente acá. Integro con respecto de x. Directamente sería x, ¿sí? Porque fíjense que aquí no hay x, solo está y, ¿no? Y es constante. Entonces, integro con respecto a x va a ser x superior menos inferior, ¿no? El superior es d menos d sobre r por y. Y el inferior es 0. Directamente acá lo coloco esto porque el otro es 0, ¿no? Y directamente integrar con respecto de y. Integro con respecto a y, pero antes de integrar, fíjense que estoy introduciendo esta y, ¿no?
está acá dentro, ¿no? Entonces directamente queda y por d menos d sobre r por y cuadrado. Recién ahí integro, ¿no? Voy a integrar esto acá. Y digo, integral con respecto de y aquí, ¿cuánto sería y cuadrado sobre 2, no? Integral con respecto de y sería y cubo sobre 3, ¿no? O sea, 2 más 1, 3. Y la misma cantidad, repito abajo, 3, ¿no? Ahora, eso reemplazo. Parámetro superior menos parámetro inferior. El parámetro superior, ¿cuánto vale? Vale r. Entonces, directamente donde se encuentra y estoy reemplazando el valor de r. ¿Bien? Reemplazo r, aquí sería dr al cuadrado sobre 2 menos dr al cubo. En este caso dividido entre 3, ¿no? ¿Sí? Entre 3. R con R simplifica y directamente queda R cuadrado sobre, o sea, dr cuadrado sobre 3, ¿no? Y lo que hago aquí es sumar, ¿no? Sumo estos dos valores ya simplificados, directamente va a quedar de esta manera, ¿no? ¿Sí? De esta manera. Y acá hago la simplificación y fíjense que el momento estático con respecto al eje X de la figura del triangulito va a ser la distancia r al cuadrado dividido entre 6. ¿Bien? Eso sería entonces, ahora, para poder tener el momento estático total, ¿sí? El total, sea la suma, ¿no? Acá está. Acá está. Este es el total, ¿no? El momento estático con respecto al eje X, acá, para un cuarto de circunferencia más para el triángulo. Entonces sumo los dos y de esa manera voy a tener un momento estático total. Aquí está. ¿Sí? Ahora sí, ahora aquí recién reemplazo los datos, ¿no? ¿Sí? Reemplazamos los datos. Recordemos que R vale 225 al cubo sobre 3. La distancia vale 375, R vale 225. Y fíjense que este sería el momento estático con respecto al eje X. ¿Ven? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta que tengas hasta ahí? ¿Por qué usaste lo de la ecuación de la recta? Fíjense que acá el ejercicio no nos da la ecuación o no nos da Fórmula la función, distancia, ¿no? ¿no? Fíjense que acá directamente acá es una recta, ¿no? O sea, ustedes para poder plantear la integral sí o sí necesitan conocer esta función de acá, ¿no? Esta función. Y no la conocen, ¿no? No saben cuánto vale. Por eso que nosotros encontramos la ecuación de la recta. ¿Sí? Solamente nos daba el punto de referencia P2 y P1. Y no tenías más, ¿no? Y para poder plantear la integral sí o sí necesitas esa ecuación, ¿no? Y nosotros la acabamos de encontrar hace un momento. ¿Sí? Acá está, ¿no? Como referencia a Y o como referencia a X. En este caso lo trabajamos como X, ¿no? ¿Sí? Por eso encontramos la ecuación de la recta. Y para hallar la ecuación de la recta es esta formulita, ¿no? Que ustedes ya la deben conocer. ¿Sí? Está acá, ¿no? Está acá la ecuación de la recta. ¿Sí? Si quieren se la anotan, pues la necesitan. Por ejemplo, esa ecuación la van a necesitar para encontrar acá. Y donde no les dé la ecuación, ¿no? Por ejemplo, acá sí o sí van a tener que encontrar la ecuación de la recta y lo hallan con esto. ¿Sí? Eso. Lo mismo acá, ¿no? Acá lo van a tener que encontrar, aquí también. Y eso sería, ¿no? Aquí y aquí van a tener que utilizar la ecuación de la recta. Lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Y lo hallan de esa Roger, forma, ¿no? Dime. en eso dibujo que mostraste, pero si lo integramos, por decir, dentro de los parámetros queda así, para no estar haciendo con la ecuación, o no se podría. O sea, utilizar las fórmulas conocidas. ¿A eso se refiere? No, es que ahí te da medida, o sea, integrar de, por decir, de cero a la medida, de cero a la medida. No la entiendo su pregunta. Eh, a ver, otra vez vuelvo a explicarlo para que la entienda, por favor. En los dibujos en los que mostraste ahorita, más arriba, Ya, acá. Ahí sí, está. por decir en el cuarto dibujo de la primera fila, de la columna,
te da, digamos, como Ya, un esta acá, ¿no? triángulo y un rectángulo. Eso si lo integramos con las medidas nomás, para no ser con la ecuación de la recta, ¿se puede o no se puede? A esta se refiere, ¿no? Sí, ¿A esta acá se refiere? sí. Es que sí o sí tiene que utilizar integrales para poder calcular el momento estático. Sí, sí o sí. El área sí lo puede hacer de forma directa. ¿Por qué? Porque esta es una figura conocida, ¿no? Es una figura conocida. Por ejemplo, acá, si yo quiero encontrar el área de esta figura, sería base por altura. Nada más, digamos. Si quiero encontrar el área de esta figura, sería base por altura dividido entre 2, ¿no? Eso es para hallar el área, ¿no? Pero cuando usted quiera hallar el momento estático, recordemos la fórmula que dice, ¿no? Acá dice que el momento estático es este, ¿no? Pero fíjense que acá, no, o sea, no es suficiente, digamos, tener el valor ese, ¿no? Aparte que usted tiene la integral diferencial de área, tiene que agregar esta y. Si fuera x, ¿no? Si fuera y, tiene que estar ahí x. Eso es lo que lo hace complicado.